Fiscalía solicitó prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado en la compra de pruebas COVID del municipio. Ministerio de Salud separó a una docena de funcionarios por la desorganización de este lunes en varios puntos de vacunación de la capital. Niñas venezolanas que fueron localizadas en Perú se reencontraron con sus padres en Quito. Las menores habrían viajado solas. Fiscalía y policía incautaron 2 avionetas con matrículas adulteradas que aterrizaron en una hacienda en Milagro. Un ciudadano mexicano fue detenido. Desaparece migrante ecuatoriano oriundo de Chimborazo durante su segundo intento de llegar a Estados Unidos. Amigos televidentes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de El Comercio TV. Aquí empezamos. Mucha atención. El fiscal Alberto Santillán solicitó prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, acusado del presunto delito de peculado por la compra de pruebas para detectar el COVID-19 del municipio. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha deberá analizar el pedido. El burgomaestre capitalino aseguró que no saldrá del país. Al parecer, al fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, no le bastó con haber acusado al alcalde de Quito, Jorge Yunda, de autor mediato del presunto delito de peculado, sino que hoy quiere verlo tras las rejas y pidió la prisión preventiva, según expuso en el segundo día de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio. En la instrucción fiscal se logró recabar más información sobre actos de corrupción dentro del municipio y por el hecho que sobre su hijo Sebastián Yunda existen conductas que para el derecho penal son presuntamente serias y relevantes, puesto que lesionan bienes públicos constitucionalmente protegidos y tiene los medios económicos suficientes para evadir la acción de la justicia, por lo que pidió se aplique la medida cautelar. Pero más tardó Santillán en formular el pedido que el burgomaestre en reaccionar. En su cuenta de Twitter escribió: "Sigo atento a la audiencia preparatoria de juicio en mi contra", y sorprende que la Fiscalía General solicite la prisión preventiva, cuando al ser alcalde de Quito no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré. Las críticas también llegaron desde su abogado Juan Pablo Albán. Porta un billete electrónico de monitoreo constante, lo que obviamente asegura que estará presente en la eventualidad de que el asunto prospere a una etapa de juicio. La Fiscalía, al presentar el dictamen acusatorio, ubicó al exsecretario de Salud del Cabildo, Lenin Mantilla, actualmente prófugo, y Alejandro Vinelli como autores, y al resto de procesados como coautores. Entre ellos está la actual secretaria Jimena Barca y la coordinadora Linda Guamos, que analizaron las polémicas pruebas para detectar COVID-19, mismas que se argumenta que Yunda estaba al tanto del proceso de contratación, como que las entregadas por Salumed S.A. no eran PCR polimerasa, sino RT, LAM, y que no cumplieron con las especificaciones técnicas acordadas. Como defensa de la doctora Jimena Barca, nos encontramos muy preocupados ante la deslealtad procesal y falta de congruencia que ha tenido Fiscalía. El juez y presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, luego de escuchar a las partes procesales, deberá decidir si dicta la orden de prisión preventiva contra Yunda y a quienes de los 14 llama a juicio, informó Héctor Romero. Varios procesados en el caso Hospital de Pedernales fueron sentenciados a 18 meses de prisión. Entre ellos consta el ex asesor de Daniel Mendoza. Pese a que la Fiscalía los acusó del delito de lavado de activos, fueron sentenciados por cohecho, lo que significa una pena menor. El caso Hospital de Pedernales, que desnudó un entramado de corrupción, sigue recibiendo cuestionamientos. El Tribunal de Asuntos Penales de Manabí dictó una pena de 18 meses de prisión contra Giancarlos Benavides, una de las personas más cercanas al exasambleísta Daniel Mendoza y quien fuese en su momento su asesor y su mano derecha. Asimismo pasó con Franklin Calderón, fiscalizador, y José Vélez, contratista, este último sentenciado a 10 meses. Es indignante cómo una vez más se burlan de Manabí y concretamente nuestros hermanos Pedernales. Esto no solamente es cohecho,
Esto es una asociación ilícita de una banda delincuencial organizada para saquear los fondos de la Ley de Solidaridad. A las voces de rechazo por la decisión del tribunal se sumó la Fiscalía, quien señaló que pese a que se los acusó por el delito de lavado de activos que se sanciona con una pena de 10 a 13 años de cárcel, este tribunal resolvió sentenciar a 7 procesados y una persona jurídica por el delito de cohecho y señala que apelará la sentencia, que además ordena una multa de $200.000, pese a que el monto de lavado ascendería a $8 millones. Decirle a la señora fiscal, la apoyaremos en su apelación, pero asimismo le exigimos que no se olvide de los atracadores mayores. Esos son los miembros del Comité de Reconstrucción y Reactivación Económica, quienes se robaron $3.500 millones. De su lado, Edwin Romero, abogado de 2 de los procesados, considera que existe una desproporcionalidad en las penas. Personas o que se encuentran privadas actualmente de la libertad, que no se les ha encontrado un solo centavo en sus arcas, se solicite por parte de la Fiscalía pena de 9 años. Y en este caso, personas que se han repartido el dinero, personas que no utilizaron el dinero que fue entregado por el Estado ecuatoriano para la construcción del Hospital Pedernales, se impongan penas de 10 meses o 18 meses. En este caso está inmiscuido Daniel Mendoza, exasambleísta, quien fue sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión, además de Eliseo Azuero, quien permanece prófugo de la justicia. Informó Marilyn Jaramillo. Cambiamos de información. Funcionarios de la zona 9 del Ministerio de Salud fueron desvinculados tras la desorganización en el proceso de vacunación para personas de la tercera edad contra el COVID-19 en Quito. Los hechos generaron reclamos. No es posible que a una persona adulta mayor se le diga que tiene que ir a hacer fila, que tiene que estar esperando que le toque su turno, haciendo fila sin tener la garantía de que le van a aplicar o no la vacuna. Eso no se puede hacer. La desorganización y la falta de una atención adecuada a los adultos mayores en el proceso de vacunación contra el COVID-19 genera molestias por parte de la sociedad y reacciones por parte del gobierno. Las últimas 3 semanas en la ciudad de Quito se han tomado decisiones inadecuadas, que han afectado en el centro de exposiciones, que han afectado en el Dillon, que han afectado ayer en el Colegio Benalcázar. A toda esa gente primero hay que pedirle disculpas. El lunes en el Colegio Benalcázar, las personas de la tercera edad esperaron la tarde y noche bajo la lluvia para ser inoculados. El ministro de Salud explicó las causas que habrían generado el desorden. Si teníamos 946 dosis de Pfizer segunda para adultos mayores por parte de CNT, tendrían que estar 946 personas para inocularse. Por lo tanto, se incluyó profesionales de la salud de segunda dosis y eso es lo que incrementó. Por eso que decían en diferentes redes que había personas jóvenes. No eran personas, eran médicos que le tocaban segundas dosis. En vista de esa organización que no se dio, fueron retirados algunos funcionarios. El Colegio de Médicos de Pichincha advierte sobre los riesgos de salud a los que se exponen las personas mayores en estos espacios si la atención no es la adecuada. No solamente lo que pasó ayer es un foco de contagio para el coronavirus, para que se contagien de SARS-CoV-2, sino que el sistema inmunitario de estas personas mayores, de adultos mayores, ya no es el mismo. La lluvia, el frío, el sol pueden ocasionar también problemas en el resto de economía, independientemente al COVID, pueden presentar problemas cardíacos, problemas incluso de descompensación de hipertensión arterial. El representante de Médicos de Pichincha indica que esto no es culpa de las personas que vacunan, sino de una falta de planificación técnica y ordenada, informó Valeria Navarro. Desde este miércoles, adultos mayores de 85 años en adelante podrán vacunarse sin cita previa en cualquier punto de inmunización del país a partir de las 15 horas. El objetivo del gobierno es acelerar el proceso y la meta es inocular hasta inicios de mayo a 1 millón de personas. Los problemas registrados en varios puntos de vacunación, dice Jorge Guatet, secretario general de gabinete, quedaron atrás, pues ahora el gobierno pretende acelerar el proceso de inmunización. Sin previa cita, los adultos mayores de 85 años en adelante pueden acudir a cualquier punto de vacunación del país desde este miércoles 28 de abril para recibir la primera dosis. Se les va a dar una fila aparte para que ellos puedan ir ingresando y se puedan vacunar sin necesidad de haber
hecho un agendamiento. La atención estará habilitada a partir de las 15 horas. Según el secretario de Gabinete, hay un porcentaje de este grupo de atención prioritaria que no ha podido inscribirse en la plataforma y lo que pretenden es tener un registro actualizado. Quedan rezagos, son más pequeños, en los cuales tú ya puedes ir liberando poco a poco para que vayan y lo terminan de hacer, porque a veces es difícil también lograrlos contactar. Cabe señalar que los adultos mayores de 85 años que ya tienen agendado por CNT un turno serán atendidos en el horario previsto y se respetará el espacio asignado. El gobierno tiene una meta de vacunación hasta la primera semana de mayo. Llegar a los más de 1 millón inoculados, llegarán, si Dios permite, en la primera semana de mayo, 500.000 dosis más de Sinovac. En este contexto, las autoridades realizaron un recorrido por el punto de vacunación ubicado en las instalaciones del ECU 911 de Quito. 288 adultos mayores recibieron su primera dosis de Sinovac. Satisfecho y contento, francamente, porque por lo menos sé que ya estoy con la primera vacuna. Aquí el proceso fue mucho más ordenado. No se registraron filas y al ser vacunados pasaron por un proceso de observación de 30 minutos. Bien está. Todo está correcto para mí. Muy tranquila y muy agradecida. Hasta la fecha, según la cartera de salud, 743.937 personas han sido inoculadas en el país tomando en cuenta primeras y segundas dosis. Informó Priscila Cadena. Trabajadores de la empresa de aseo de Quito solicitan a las autoridades gubernamentales se los incluya en el proceso de vacunación. Varios representantes del gremio mencionaron que las solicitudes se han realizado desde hace 3 meses. Sin embargo, no han tenido respuesta. La empresa metropolitana de aseo cuenta con 1.300 trabajadores operativos, quienes en 3 jornadas recolectan los desperdicios de la ciudad. Muchos laboran en la institución hace más de una década. Mario es uno de ellos. En el último tiempo ha vivido situaciones de mucha tristeza por la pérdida de sus compañeros a causa del COVID-19. En la noche hay un compañero que se llama Cargua, que es un compañero conductor que está lastimosamente en terapia intensiva. La tarea que realizan es compleja. En muchos barrios los perritos rompen las fundas y desperdigan la basura. Con las manos y ayudándose hasta de cartones, los trabajadores recogen los desperdicios de las vías. Y en otras situaciones es tan grave que deben levantar hasta cubrebocas. Que nosotros también tenemos familia, tenemos hijos y también deseamos llegar bien y no contagiar. Representantes de Maceo aseguran haber solicitado ser incluidos en el proceso de vacunación sin tener una respuesta. Ya estamos, quiero más de unos 2 meses, 3 meses atrás, desde que empezó esto, porque vemos que nuevamente está regresando el contagio y con más fuerza. Entonces necesariamente necesitamos que nos ayuden o no sé, o colaboren con nuestros soldaditos azules que estamos día a día aquí trabajando. Situación que incrementa la posibilidad de que contraigan el coronavirus, por lo que su solicitud es ser inoculados pronto. Estamos en espera, como les decía, estamos anhelando que lleguen las vacunas a la empresa Maceo EP. Al gobierno que nos tome en cuenta como personal de primera línea. Estamos a la intemperie, como ustedes pueden ver. Las ganas de seguir sirviendo y trabajar las hay. En tanto, apelan a la colaboración ciudadana para disminuir los riesgos del trabajo, evitando sacar la basura fuera de los horarios de recolección, desechar las mascarillas en fundas cerradas y, en la medida de lo posible, rociar agua jabonosa sobre las fundas, informó Sofía Vintimilla. El Hospital Carlos Andrade Marín de Quito trabaja al 100% de su capacidad por el incremento de atenciones por COVID-19. El área de cuidados intensivos está llena y al menos 170 personas están a la espera de una cama. La situación es tan crítica en el Hospital Carlos Andrade Marín de Quito que no hay espacio en la unidad de cuidados intensivos. Esto llevó a que un paciente contagiado con un cuadro de salud delicado, que requiere asistencia mecánica respiratoria, sea atendido en el pasillo del área de emergencia COVID. En este momento tenemos ya en el corredor efectivamente un paciente. ¿Es eso o abandonarle? Y este hospital no abandona a ningún paciente. Recorrimos el área COVID. Se encuentran 180 pacientes. La mayoría llegó con cuadros avanzados de la enfermedad. Conseguir una cama en cuidados intensivos se ha vuelto una tarea difícil, más aún cuando esta casa de salud tiene una lista de espera interna y externa con pedidos de otras provincias. Lista de espera interna, es decir, aquí tengo 27 pacientes que requieren terapia intensiva, más los correos que llevamos tanto del distrito como las provincias cercanas, 144 pacientes que están esperando una cama de terapia intensiva, puede ser en La Tacunga, en Ibarra.
En esta área los pacientes luchan por sobrevivir. Están conectados a máquinas que les ayudan a respirar. La batalla es de todos los días, pero no todos evolucionan de la misma manera. Es así que el índice de mortalidad también se incrementó en el hospital. En febrero 71, en marzo 90 y hasta hoy llevamos en este mes 120 fallecidos. Eso quiere decir que va en aumento el número de, lamentablemente, pacientes que han perdido la batalla. En los exteriores de esta casa de salud también se vive un drama por la pandemia. Familiares de pacientes contagiados esperan resultados favorables de sus allegados. Es muy duro. A veces a uno viendo eso se le caen las lágrimas. Las otras personas no saben cómo nosotros pasamos día a día este sufrimiento. Lo único que se les pide es tomen conciencia. Este panorama se repite en varios hospitales por el incremento de casos COVID. La capital supera hasta el momento los 121.000 contagios. Informó Priscila Cadena. Mucha atención. Hace pocos minutos, un equipo periodístico de Televicentro fue interceptado por delincuentes que armados procedieron a sustraerse una mochila que en su interior cuenta con un equipo de transmisión que solo puede funcionar en un medio de comunicación. El hecho ocurrió en el sector de La Recoleta, en el centro sur de la capital. Se solicita a las autoridades ayuda para localizar esta herramienta fundamental de trabajo. Repetimos, hace pocos minutos un equipo periodístico de Televicentro fue interceptado por delincuentes que armados procedieron a sustraerse una mochila que en su interior cuenta con un equipo de transmisión que solo puede funcionar en un medio de comunicación. El hecho ocurrió en el sector de La Recoleta, en el centro sur de la capital. Se solicita a las autoridades ayuda para localizar esta herramienta fundamental de trabajo. Esperamos así entonces la pronta respuesta por parte de las autoridades pertinentes. Más información frente a la escasez y especulación registrada en Guayaquil. Surgió la iniciativa solidaria Banco de Oxígeno, con el fin de gestionar y prestar un tanque lleno de manera gratuita, a cambio de que sea devuelto en las mismas condiciones. Es el único banco que no cobra nada y salva vidas. Fundado por Catherine Medranda en la punta más criminal del COVID, cuando su hermano se agravó y no pudieron salvar a su cuñado. Un familiar tenía que hacer cola a las 3 de la mañana, el otro tenía que salir a buscar un suero que no se conseguía en toda la ciudad. Y comenzamos a buscar en donde sí podíamos conseguir tanques, porque ya sabemos que en Guayaquil no. Entonces logramos ubicar unos tanques en Ambato. El Banco de Oxígeno es la válvula solidaria de quienes padecieron la misma angustia. Luego se unieron Aníbal Hidalgo y Sigrid Negrete. En un año lograron conseguir 35 tanques. Hacemos la entrega del tanque lleno, en este caso de 6 metros cúbicos, y la persona tiene que encargarse de conseguir el kit, que es el equipo ya que viene con el respirador. Una vez que desocupan el tanque, que puede ser en 3 días, o tenemos casos que lo han desocupado en 2 meses, vuelven a llenar el tanque y nos lo entregan. Tú encontrabas un tanque de oxígeno en $1,200, ¿no? Atrás de nosotros hay mucha gente, hay muchos ángeles que nos ayudan. La gente que de alguna manera nos ayuda con las recargas, hay gente que hace donaciones. En medio del nuevo brote y más variantes, también hay días duros, pero no imposibles. Sabemos de amigos que han comprado tanques en adopción, nos han retirado el tanque y quizá ellos ya no lo están utilizando. O por último, trabajamos con una empresa que provee oxígeno. Por último, le pedimos prestado, pero siempre buscamos la forma. En Twitter la cuenta aparece como Banco Oxígeno. Allí están los contactos telefónicos y de WhatsApp. Por ejemplo, de una persona en Lomas de Urdesa que le llegamos creo que con media hora para que ya no pueda tener oxígeno. Esta persona nos hizo una cadena en su familia y amigos que obtuvimos quizá unos 3 o 5 tanques. Un año después de ayudar a más de 150 familias, hoy se conocieron personalmente. La consigna es salvar cuantas vidas sean posibles. Contra viento y pandemia. Informó Jorge Escobar.
El COE del Cantón Pastaza decidió aumentar las restricciones para frenar el aumento de casos por COVID-19 y resolvió cerrar las iglesias, prohibir los funerales y velorios, al igual que las reuniones de trabajo, sociales, culturales y deportivas. Aunque Pastaza no es parte de las 16 provincias en la que rige el toque de queda y el confinamiento, su situación es cada vez más complicada. Sus hospitales públicos están desbordados. Así, el General Puyo, el único con una sala UCI en la que registra el 175% de ocupación. En los últimos días, la mayor cantidad de casos graves son personas de 25 a 45 años de edad, con cuadros más agresivos y mortales. Los contagios crecen aceleradamente. En la última semana su número subió en un 100% con relación al anterior y las estadísticas por muertes son mucho más graves. Por ejemplo, en el mes de febrero se dio una defunción de pacientes COVID. En lo que va del mes de abril tenemos más de 10 defunciones por diagnóstico de COVID. Por ello, en el Hospital Puyo, la atención de consulta externa es parcial, solo para casos extremos, al igual que para las cirugías, área en la que se suspendieron las programadas. Aunque la gravedad, se advierte, no llega a una fase 4, pero se está muy cerca de ella. Estamos al borde y no queremos llegar a eso, queremos que nos ayuden a contener el contagio. En el básico del IES, sus salas de hospitalización e intermedia están llenas. Esto nos ha permitido a nosotros realmente evaluar y decidir la disminución al 50% de aforo en consulta externa. Frente a ese panorama, el COE cantonal resolvió radicalizar las restricciones, como el que las iglesias y cultos religiosos deben cerrarse, así como prohibir funerales, velatorios, como todo tipo de reuniones sociales, culturales, de trabajo y deportivas entre el 26 de abril y el 31 de mayo. Esto realmente se nos está saliendo de las manos y no queremos de que más familias sufran, de que más familias pierdan a seres queridos y evitemos al máximo, por favor, las aglomeraciones de gente. Hasta el 31 de mayo, igual, se mantienen las medidas anteriores, como el cierre de complejos y canchas deportivas, de centros de diversión nocturna, venta de licores pasadas las 20 horas, entre otras, informó Anabel Belín. En la India, el panorama en torno a la pandemia cada vez es más crítico. Funerarias y crematorios se ven obligadas a improvisar en calles y parqueaderos, mientras que insumos médicos y oxígeno están agotados. No son solo hospitales y cementerios los que ya no dan más en la India por la pandemia. En este crematorio en la ciudad de Nueva Delhi no dan abasto con los fallecidos. Aquí, la crítica situación llevó a incinerar cuerpos en calles e incluso en parqueaderos. La segunda ola de COVID-19 comenzó el 5 o 6 de abril. Inicialmente trajeron unos 10 cadáveres aquí, pero ayer tuvimos 122 cremaciones en un día. Ayer y hoy superamos las 100 cremaciones. Este se ha vuelto el panorama diario del país. La dramática situación de familiares con varios fallecidos ha forzado a construir morgues y crematorios improvisados. Pasan las horas y los muertos no dejan de aumentar. La segunda ola de la pandemia está siendo devastadora para el segundo país más poblado del mundo, con más de 1.000 millones de habitantes y que suma cada día más de 300.000 nuevos infectados. Pese a ello, médicos y expertos denuncian que no se está informando las cifras reales. El 50% de las muertes no son registradas por el gobierno como COVID-19. Nuestra ONG trae cuerpos directamente de hogares de víctimas de COVID que estaban en cuarentena y murieron y también son cremadas aquí. El gobierno solo cuenta las muertes vinculadas al coronavirus que tienen lugar en hospitales, todas las otras no se contabilizan. Por eso hay una discrepancia entre nuestro conteo y el del gobierno. Y eso sumado a la nueva variante doble mutante, a quien se atribuye el descontrolado aumento de infecciones. Ante el trágico panorama, la Organización Mundial de la Salud se mostró preocupada por esta nación. Muchos países todavía están experimentando una transmisión intensa y la situación en India es más que desgarradora. Y es por esta desgarradora situación que la ayuda internacional ha empezado a llegar desde Reino Unido, Dubái y la Unión Europea. Desde aquí se han enviado suplementos médicos, ventiladores y oxígeno para en algo aliviar el colapso y las demandas que la India atraviesa. Informó Ismenia Solórzano. Momento de una pausa comercial, pero luego del corte, niñas venezolanas que fueron localizadas en Perú se reencontraron con sus padres en Quito. Las menores habrían viajado solas. Con esta información regresamos. Mucha
Atención, hace pocos minutos un equipo periodístico de Televicentro fue asaltado por delincuentes armados que se llevaron una mochila que en su interior cuenta con un equipo de transmisión que solo puede funcionar en un medio de comunicación. El hecho ocurrió en el sector de La Recoleta, en el centro sur de la capital. Se solicita a las autoridades ayuda para localizar esta herramienta fundamental de trabajo. Esperamos una pronta respuesta por parte de los entes de control. Solicitamos de la manera más comedida entonces que las autoridades pertinentes de la ciudad capital pues encabecen el operativo correspondiente para ayudarnos a localizar este equipo de transmisión que es muy, pero muy importante para nuestro trabajo periodístico diario. Más información: en medio de las lágrimas, las menores venezolanas que fueron localizadas en Perú finalmente se reencontraron con sus padres en la capital ecuatoriana. Autoridades señalaron que las menores compraron pasajes con destino a Loja y cruzaron la frontera por un paso clandestino. Sus dispositivos celulares fueron claves para dar con su ubicación. Es el momento en que las hermanas Sofía y Sara Oviedo se reencuentran con su familia luego de varios días de haber sido reportadas como desaparecidas. Estuvimos bastante consternados por la desaparición de mis hijas. Estamos muy agradecidos con los organismos que estuvieron trabajando arduamente con nosotros día y noche. Ya estamos con mis hijas y en nombre de mi familia estamos muy agradecidos. Las menores arribaron hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababel, al oriente de Quito, la mañana de este martes, junto a su padre, también el ministro de Gobierno Gabriel Martínez y la comandante de policía Tanya Varela, quienes las entregaron oficialmente a su familia, luego de ser halladas el pasado lunes en Piura, en Perú, mientras viajaban en un autobús rumbo a la ciudad de Lima. Empezó el proceso, pues obviamente, de traerlas de vuelta, y hoy hemos podido decir que las traemos sanas y salvas hacia sus padres. Resultados que se logra por la inmediata activación de protocolos de búsqueda como la alerta Emilia y la alerta amarilla de Interpol, aseguró el ministro Martínez. Las niñas salieron de su casa en el norte de Quito el pasado jueves 22 de abril, aparentemente a un minimarket, y no volvieron. Según las investigaciones, se dirigieron al terminal terrestre Quitumbe, en donde adquirieron 2 pasajes con destino a la ciudad de Loja. Después de llegar a la ciudad de Loja, adquieren otro pasaje para llegar hasta la ciudad de Macará y después, a través de un paso irregular, tomar una barcaza para poder cruzar hacia el país vecino del Perú y de ahí llegar hasta la ciudad de Piura. En Piura toman otro autobús hacia la ciudad de Lima. Es entonces que una pasajera de la misma unidad las reconoce tras haber visto la alerta en redes sociales. La señora puede percatarse que eran las niñas. En el primer control que se encuentra con policías del Perú, ella da alerta y aviso que las niñas se encuentran en el bus. Las autoridades aclararon que no existen personas detenidas en este caso. Las niñas, hasta donde conocemos nosotros, en la actualidad estaban solas. La investigación tiene que continuar para nosotros poder establecer la motivación por las cuales las niñas salieron de su hogar. Finalmente, el ministro cuestionó que se vendan pasajes de autobús a menores de edad sin la autorización de sus padres. Además, dijo que es preocupante que hayan cruzado la frontera sin ningún control migratorio, por lo cual hizo un llamado para que se hagan las reformas necesarias. En Quito informó Adriana Rojas. Lamentable, un inmigrante ecuatoriano oriundo de Chimborazo desapareció en su segundo intento de llegar a Estados Unidos. Familiares aseguran que tuvieron que pagar más de $8,000 a los coyoteros para su traslado. Sin embargo, presumen que él falleció en su intento por cumplir el sueño americano. Me quedé yo con mis 3 hijos huérfanos y todavía no tengo ni norte ni sur para comenzar mi vida, porque para mí esto es muy duro. Ella es Julieta Ortiz. Llora desconsolada porque cree que el destino de su esposo Gonzalo Sarmiento, de 45 años, ya estuvo marcado. Y es que fueron deudas y problemas económicos que llevaron a Gonzalo a salir de su natal parroquia, a Chupayas, en la provincia del Chimborazo, para llegar a Estados Unidos en 2 ocasiones. En su primer intento no lo consiguió, quedó abandonado en el desierto a su suerte. Su esposa Julieta cuenta que gracias a una llamada del 911 desde su celular, le salvó la vida porque lo pudieron ubicar. Lo hospitalizaron, pero fue devuelto a Ecuador.
se fue con el mismo coyotero. Ahí fue cuestiones de salud. Pasa que en el desierto él se deshidrató y tenía ya algunas horas o algunos días tenía ahí sin agua y a punto de darle ya un infarto. Es por su desesperación y la necesidad de alimentar a sus 3 hijos que nuevamente Gonzalo sale de su casa para cumplir con el sueño americano que le fue frustrado la primera vez. Por unos días Julieta sabía que no recibiría respuesta de Gonzalo hasta evadir los controles migratorios, pero esto fue lo que pasó. Me envían un audio donde cuentan uno de los compañeros de mi esposo que mi esposo tuvo un accidente al intentar subir unas pendientes. En lo que los compañeros le bajan a ver, empezó mi esposo a botar sangre por los oíditos y ellos decidieron seguir, porque la ley de los guías dice que es que el que se quedó se queda y los que están bien pues tienen que continuar. Ese incluso es el último video que tiene Julieta de su esposo cuando estaba cruzando la frontera. Según datos oficiales, la mayoría de migrantes ecuatorianos corresponden a las provincias de Chimborazo, Cañar, Morona, Santiago y Loja. En los últimos meses de este año ya vamos por alrededor de 9 ecuatorianos que hemos informado que están desaparecidos en la frontera. Y aunque la familia de Gonzalo ha perdido la esperanza de encontrarlo con vida, esperan al menos hallar su cuerpo, dicen, para darle una digna despedida. Yo pido que me ayude. Soy una mujer, una madre desesperada, que por la ilusión de que mi esposo quiso cruzar el sueño americano, pues haya perdido la vida. Informó Ismenia Solórzano. 2 avionetas fueron incautadas en un sector rural del Cantón Milagro, provincia del Guayas. La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Un hombre de nacionalidad mexicana, quien pertenecería a una estructura criminal, fue detenido para investigaciones. Ahí está Jagger, abajo. Afirmativo, al momento. Es el momento cuando operadores de la Fuerza Aérea Ecuatoriana detectan la presencia de una de las avionetas. A la alta. Minutos después, localizan la segunda aeronave. Ante esta situación, nosotros dispusimos que uno de los aviones de la Fuerza Aérea se dirija al punto para poder interdictarle. Ambas tenían minutos de haber aterrizado en una pista clandestina. El tipo de las avionetas son Cessna Centurión 210, Cessna Centurión 210. Y las matrículas que están al momento quitadas, que no sabemos si son las verdaderas. Cuando los pilotos se percataron de los uniformados, intentaron huir, lanzándose a los matorrales. ¿De dónde viene? De Sinaloa. Quieto ahí. Solo uno de ellos de nacionalidad mexicana y quien decía pertenecer al cartel de Sinaloa fue detenido. La problemática que existe actualmente es debido a la demanda que los carteles mexicanos generan en la necesidad de la provisión de drogas. El operativo se ejecutó pasada la 1 de la mañana del martes en un sector rural conocido como Balán, dentro de los predios de una azucarera, a 15 minutos de la vía Milagro-Yaguachi, en Guayas. En este lugar fueron encontrados 2 vehículos tipo camión, listos con una gran cantidad de canecas con combustible. La capacidad de traslado de las avionetas es hasta de 1 tonelada. Para ello, les retiran los asientos traseros y así ganar espacio. En agosto del 2020, otra aeronave fue incautada en el mismo sector. En esa ocasión se encontró precursores químicos y los tripulantes intentaron incinerarla para no dejar rastros. Según la Dirección Nacional de Investigaciones Antidrogas, desde el 2003 se han incautado 27 avionetas con sustancias psicotrópicas y descubierto 32 pistas clandestinas. Al momento localizada. Informó Jorge Salazar. Con respecto a este caso, hace pocos minutos, a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó que tras haber practicado las pericias químicas correspondientes a cargo de la Unidad Antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Fiscalía EC descarta la presencia de alcaloide en las avionetas incautadas esta mañana en Milagro.
En Babahoyo, un hombre fue sentenciado a 26 años de prisión por el delito de femicidio. La justicia concluyó que el sujeto estranguló y ocultó el cuerpo de una mujer en fundas de basura. El hecho tuvo lugar en noviembre del 2020. En la casa de la familia Chiquito Gil, las fotografías de Yamilet se han convertido en un consuelo para todos. La siento viva, viendo a la mija por todos los lados, la siento viva, la siento aquí conmigo. El 3 de noviembre del 2020, don José vivió el peor dolor que un padre puede enfrentar al encontrar a su hija sin vida envuelta en una funda de basura. Así lo contó frente al tribunal, que por unanimidad declaró la culpabilidad del hombre con quien la joven mantuvo una relación que el día anterior fue a terminar. Al momento del hallazgo ya tenía varias horas sin vida en ese domicilio donde el presunto asesino fue detenido en flagrancia. Y todavía estamos tan dolidos que esto solo la muerte o solo Dios nos podrá tranquilizar. La sentencia en este caso de femicidio es de 26 años, aunque la Fiscalía apelará, pues habían solicitado la pena máxima, que es de 34 años y 8 meses por los agravantes, según el artículo 141 y 142 del COIP. Que sus pretensiones era botar en horas de la noche a la víctima en algún lugar, yo digo tipo basurero, porque le había puesto en la parte de atrás de la espalda a la víctima una leyenda que decía: esto te pasa por zapa. O sea, lo que quiso es desvirtuar a futuro, después que la botara, de que le pasó eso por alguna situación de venganza. Yaritza Yamilet Chiquito Gil tenía 24 años cuando la estrangularon cegando su vida. Hoy su hija tiene 5 años. Crece en la que fuera su casa, con sus padres, que volcan en la pequeña todo el amor que les fue arrebatado de forma tan atroz. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Gracias por continuar junto a nosotros. Esta es la emisión estelar de El Comercio TV. Más información. Como parte del proceso de transición entre el gobierno saliente y entrante, este martes se llevó adelante la primera reunión del equipo de negociación internacional de vacunas contra el COVID-19. En la misma participaron la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y el vicepresidente electo Alfredo Borrero. Durante la reunión, la vicepresidenta María Alejandra Muñoz dejó conocer al equipo negociador del gobierno entrante, encabezado por el vicepresidente electo Alfredo Borrero, que las compras del medicamento contra el coronavirus se realizaron de manera directa con las industrias farmacéuticas, sin que existan intermediarios. Según lo que se expresa en los boletines de prensa, lo que se avanzó con el equipo del gobierno entrante, en donde participó además de Borrero, Jimena Garzón y Carlos Cueva, es el poner en contexto lo ejecutado por el gobierno nacional. Así se explicó que queda aprobado el financiamiento por $298 millones para los pagos restantes de contratos firmados y para adquirir más dosis, según se avance con las negociaciones con otros laboratorios. En total, para este efecto, se informó que los créditos aprobados son de 148 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo y 150 millones del Banco Mundial. Entre los puntos no se dejó pasar por alto el informar del avance de las reuniones de alto nivel iniciadas con todos los laboratorios a nivel mundial. Algunos de esos los que distribuyen Moderna, Sputnik 5 y Sinopharm. En total, el actual gobierno asegura la provisión de 20 millones de dosis de vacunas a través de la firma de 4 contratos en donde constan Pfizer, AstraZeneca, COVAX y Sinovac. Informó Javier Rosero. Sindicatos mueven la agenda del 1 de mayo al viernes 30 de abril. Debido a la pandemia, la movilización por el Día del Trabajador se realizará a través de una caravana motorizada. Ellos demandan al nuevo gobierno vacunas, empleo y estabilidad laboral. La tradicional marcha por el Día del Trabajador se modificará tras el toque de queda que regirá este fin de semana. La fecha conmemorativa contará con acciones distintas debido a la pandemia. Este 1 de mayo no se podrá realizar actividades presenciales, por lo que el Frente Unitario de Trabajadores ha movido la agenda para el viernes 30 de abril. Va a ser una movilización motorizada en las 16 provincias del país que ha sido declarado estado de excepción. Habrán algunos plantones y acciones presenciales en las provincias que no está declarado estado de excepción. La principal demanda para este y el nuevo gobierno es la siguiente. Si queremos el empleo, queremos primero la vacuna para el pueblo ecuatoriano y queremos mejorar dentro de todo este proceso, queremos mejorar realmente la economía.
Los trabajadores hacen un llamado al presidente electo Guillermo Lasso a atender las necesidades de la población, pues con datos oficiales de enero a marzo de 2021, en la actualidad existen 476.202 personas desempleadas. De ellas, 143.370 pertenecen al grupo de 15 a 24 años de edad, por lo que se solicita reformas a la ley laboral. Un código que nos cobije a todos los ecuatorianos para tener un contrato digno con salarios dignos. No queremos contratos de medio salario. El FUT también señaló que presentará ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de seguridad social para proteger al IES. Sobre diálogos que puedan existir entre los sindicatos y el gobierno, existen límites. Jamás aceptaremos la privatización de las áreas estratégicas. El principal reto en esta materia para Guillermo Lasso será generar empleo y garantizar la estabilidad laboral, informó Valeria Navarro. Recalcamos esta información. Un equipo de Televicentro fue asaltado por delincuentes que armados se llevaron una mochila que contiene un equipo de transmisión que solo puede funcionar en un medio de comunicación. El hecho ocurrió en el sector de La Recoleta, en el centro sur de la capital. Se solicita a las autoridades ayuda para localizar esta herramienta fundamental de trabajo. Repetimos, un equipo de Televicentro fue asaltado por delincuentes que armados se llevaron una mochila que contiene un equipo de transmisión que solo puede funcionar en un medio de comunicación. El hecho ocurrió en el sector de La Recoleta, en el centro sur de la capital. Se solicita a las autoridades ayuda para localizar esta herramienta fundamental de trabajo. Vemos entonces la intervención de las autoridades. Hasta aquí la información. Gracias por habernos acompañado. Un fuerte abrazo.